A continuar nuestro estudio de 2 siempre en el capítulo 9. Siempre tengan sus Biblias abiertas. Hoy terminamos el capítulo 9. Solamente vamos a leer el 6, el 7 y el 8, que son con los que cerramos la semana pasada, y para que los tengamos en mente siempre. El versículo 6, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y es que lo que vamos a ver esta semana tiene que ver especialmente con el versículo 8. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Nos damos cuenta que es Dios quien provee todas las cosas. Ahora, ¿cuál es el modo de Dios? ¿Cuál es la forma de Dios? Dios da esta forma para que nosotros seamos participantes de ese dar y esa abundancia de Dios. Más o menos podríamos entenderlo como cuando el Señor saca a los israelitas de Egipto, lo hace él solo. Él solo lo hace con sus plagas, con su poder, con sus manifestaciones gloriosas. Él lo hace solo. Pero ya para entrar a la tierra prometida no lo iba a hacer él solo. Exigía la fe de Israel, exigía la obediencia de Israel, exigía el trabajo y el esfuerzo de Israel. Claro, en esto que ahora estamos viendo, que tiene que ver con nuestro bienestar, nuestra prosperidad y todo lo demás. Obviamente no estamos hablando de guerras de combates, pero es una forma de entenderlo, en donde muchas veces pensamos o esperamos que el Señor simplemente haga todas las cosas y punto. Nosotros no tenemos que hacer nada. No es ese el orden de Dios y la forma de Dios. Dios quiere que lleguemos hasta cierto punto, las cosas que nos corresponden, y esas cosas que nos corresponden, Él las va a multiplicar. Tiene que ver también con la multiplicación del alimento para dar de comer a más de 5.000 personas, cuando fue el Señor a hacer este milagro tan poderoso, tan grande. Hay que entregarle a Dios lo que tenemos para que Él entonces lo multiplique. Entonces, este es el orden natural de las cosas. No podemos saltarnos estas disposiciones divinas. Creo que lo dije la semana pasada. Muchas veces el Señor tiene ciertas concesiones porque está llamando al arrepentimiento, porque quiere que aprendamos, porque nos llama. A veces nos llama de forma severa, pero muchas veces nos llama de forma muy tierna, muy apacible, muy benevolente. Entonces, pero aquí de lo que estamos hablando es del orden de Dios, es del orden de Dios. Suficientemente poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Esto es muy importante porque es un principio de fe. ¿Dios es suficientemente poderoso o no es suficientemente poderoso? Creo yo que al darle a Dios, entonces Él multiplicará eso que yo le estoy dando. Creo yo que el Señor va a bendecir mi vida completa de tal manera que hará que abunde en mí toda gracia, todo tipo de gracia. Seguir con la generosidad que también la da Dios. Eso lo vimos en el capítulo 8 al principio del capítulo. Dios es el que pone en mi corazón el abundar en gracia, de la misma manera como pone en mi corazón el tener fe, de la misma manera como pone el conocimiento en mi mente, en mi corazón, en mi ser, y vamos creciendo y abundando en todas estas cosas, inclusive con el amor también. Pero también entra la generosidad. La generosidad en donde nosotros bendecimos a otros porque el Señor nos bendice primero, y nos bendice precisamente para eso, para tener ese fin, para que seamos ese canal de bendición. Por eso dice, Dios es el que hace sobreabundar en nosotros toda gracia a fin de que, ese es el propósito. ¿Por qué Dios nos quiere bendecir? A fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, entonces, el creyente no puede quedarse, no puedo dar la mitad de lo que tengo, no puedo dar más de la mitad de lo que tengo si no me es suficiente. El Señor no me está exigiendo más allá de lo que yo necesito y que me es suficiente, y Él me provee
cada mes, cada semana, cada quincena, sea cual sea el momento, pero el Señor me provee todo lo necesario para yo ir cancelando y resolviendo todas mis necesidades. Todo eso tenemos, pero el Señor hace que sobreabunde en mí. ¿Para qué? Para que yo tenga también abundancia de buenas obras. Abundancia de buenas obras. Entonces el Señor es el que da la generosidad, pone la fe, pone el conocimiento, pone el amor en mí y al mismo tiempo hace que sobreabunde para que no solamente tenga lo suficiente, que aquí lo señala bien claro el apóstol, tenga suficiente, sino que además pueda abundar en buenas obras, o sea, en el bien hacer hacia los demás. El Señor entonces nos bendice para que nosotros seamos de bendición a los que están, sean nuestros hermanos, los que están alrededor de nosotros, los que no conocen a Cristo y puedan llegar a conocerle, no lo sabemos. Entonces, para que abunde toda buena obra, todo viene de Dios, es muy importante, todo viene de Dios. Tomen en cuenta que no se trata de que el Señor nos esté exigiendo que le demos de comer a los hambrientos, que le demos dinero a los pobres y ese tipo de cosas, sino tener este orden, esta secuencia es muy importante. Dios pone la generosidad en mi corazón, entonces yo siembro y entonces esto el Señor lo multiplica para que abunde en mí todo lo que yo necesito, me da todo lo que yo necesito y al mismo tiempo yo abundo en buenas obras. Es bueno enlazar con el versículo anterior, se dan cuenta las condiciones, cómo es que tenemos que dar. Cada uno de como propuso en su corazón, uno tiene que proponerse en su corazón, o sea, tiene que ser algo de muy íntimo, muy personal, individual y con mucha oración. ¿Qué es lo que usted se propuso al estar con el Señor? Darle. Y eso es lo que se propone entonces a dar. Entonces, no con tristeza ni por necesidad. Pero entonces ahí es donde tenemos que enlazar. No hay que darlo por necesidad, pero Dios sabe nuestras necesidades. Por eso dice versículo 8, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente. Entonces Dios sabe cuáles son nuestras necesidades y, o sea, tenemos que dar, pero no porque le estamos exigiendo a Dios. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo necesito. No es malo pedir, es bueno pedir, es correcto pedir. Pero el apóstol dice, no solamente por necesidad, no solamente porque lo necesito, tiene que ser algo de amor. Por eso dice, Dios ama al dador alegre, tiene que ser algo de amor. Ahora, ¿qué pasa con mis necesidades? A Dios le desinteresa y si yo no le pido a Dios tanto por mis necesidades, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Dios conoce todas mis necesidades y entonces es por eso que Dios me provee para que pueda sobreabundar. Entonces, no solamente tengo para mis necesidades, tengo también para poder dar y bendecir a otros y ser de bendición. Pero el proceso no termina ahí, por eso es que tenemos que terminar el capítulo 9. Ahí no termina el proceso. Y versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Entonces, es muy importante comprender esta característica de Dios, que Dios lo que quiere es repartir, Dios lo que quiere es bendecir. Claro, todo esto vino a causa del Señor Jesucristo. Su crucifixión, su sacrificio es lo que abre las puertas a lo que llamamos gracia. Y en esa gracia está la abundancia de Dios constantemente dando bendición, misericordia, piedad. Porque los creyentes no, muchos creyentes no reciben de esta gracia en todo sentido, sea lo espiritual, sea lo material, porque no aprenden a sembrar. Y si siembran, no siembran correctamente. Una de las cosas muy interesantes en todo esto y que tiene que ver con el que sembremos una mala semilla, pues es el pecado, lo común, lo constante. Y no porque el pecado nos separe del Padre, sino porque nosotros nos separamos de Dios para poder seguir pecando. Entonces, no buscamos los principios, no buscamos las formas para que todo esto se alivie y nuestra relación con Dios se sane. No digo nos reconciliemos porque estamos ya reconciliados y no existe separación y nada nos puede separar. La persona misma es la que se quiere alejar de Dios, pero el pecado lastima nuestra fe también. Creemos que Dios es suficientemente poderoso para hacer que sobreabunde en mí todo lo que, toda gracia, no solamente para recibir todo lo que necesito, sino también lo que debo o lo que uso para poder hacer bien a los demás. ¿Creo yo que Dios puede hacer eso? Bueno, lo puedo creer, pero el pecado afecta mucho esa fe.
Y entonces empezamos a desconfiar, empezamos a fallar, dejamos la puerta abierta a la codicia, a la avaricia, especialmente si estoy haciendo lo malo, si hay pecado constante en mí. Entonces siempre dejo abierto mi corazón, por eso es tan importante y lo señalo que cada quien dé como propuso en su corazón, pero es que muchas veces nuestros corazones están siendo guiados, sea por avaricia, sea por codicia, especialmente si estamos haciendo algo malo. Entonces, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo está mi certeza? ¿Cómo está mi seguridad? Es de entender que Dios por naturaleza lo que quiere hacer es bendecir, lo que quiere hacer es repartir, lo que quiere hacer es sobreabundar en sus hijos, especialmente que nos ha llamado como familia de Dios, como creyentes en Cristo. Él lo que quiere hacer es sobreabundar, pero hay que tener cuidado con los principios. Hay que tener cuidado con los principios y por eso el que tal vez el más importante, ya lo vimos en el versículo 6, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Entonces, ¿a qué se refiere? En un sembrar. En el versículo 10 vemos, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Básicamente está repetido el versículo 8 solo de una forma más interesante o con ciertos puntos también que son muy, muy interesantes. El que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién da la semilla para que nosotros la sembremos? Es Dios. Entonces, cuando yo recibo, y ese es un principio, tendría que ser uno de los principios de fe, yo recibo eh, el pago por mi trabajo, el salario por mi trabajo, ¿no? Pero ¿qué pasa? En ese mismo pago yo tengo que ver la semilla que Dios me ha dado para que la pueda sembrar. Y entonces empecemos por eso, que la mayoría, bueno, perdone, no quiero decir ni la mayoría ni la mitad, al final no sé, el Señor lo sabe. ¿Cuántos cristianos ven en su pago, para empezar, que el pago se lo ha dado Dios? Y es lo que dice ahí, quien da pan, da semilla al que siembra y pan al que come. Ese pago lo da Dios. En primer lugar, ese es un principio de fe elemental. Pero en ese principio de fe también vemos que lo que yo he recibido como pago, ahí viene la semilla para poder sembrarla. Lo mismo podemos decir con respecto al tiempo. Recibimos, y esto es algo muy común y se conoce bastante, recibimos los 7 días de la semana y de esos 7 días damos la primicia. No es el diezmo porque no es la décima parte, es la séptima parte, pero es la primicia. ¿Cuál es? El séptimo día. O uno de esos días es el que apartamos para estar delante del Señor. Es básicamente como una primicia, es una primicia del tiempo. Lo mismo el Señor lo aplicó con respecto a los primogénitos. Todo primogénito, todo aquel que abre la matriz, ¿se recuerdan? Aparece en el Antiguo Testamento, es mío, me pertenece, es de mi propiedad, ¿no? Entonces el Señor siempre pone la semilla. Ahora, muy importante, con respecto a esto de los primogénitos que dice el Señor, todo aquel que abre la matriz es mío, me pertenece. Sí, pero ¿qué quiere decir con eso? No quiere decir me pertenece, se los voy a quitar, me pertenece. em, Ustedes no pueden decidir nada al respecto sobre eso. No, o sea, la idea es, me pertenece mi primera parte porque la primera parte es la semilla que yo les doy para que la puedan sembrar, para que la puedan sembrar y entonces yo voy a multiplicar y hacer que abunde esa semilla. ¿Cuántos hijos tuvo Ana? Precisamente por haber entregado a Samuel. Ella sembró prácticamente a Samuel y era lo que más quería, un hijo. Solo quiero un hijo. El Señor se lo da, le da a Samuel y a causa de ese hijo que ella, llamémoslo así, sembró, en cierta forma sembró, se lo entregó al Señor. ¿Qué pasó? Ella recibió como 4 hijos más. Entonces el Señor hace que sobreabunde. El Señor es quien bendice, pero por supuesto tiene que intervenir la fe. En realidad es un principio de fe, sea el diezmo, sea la ofrenda, sea primicia, sea lo que sea. Y también es la primicia de fe el hecho de leer la palabra de Dios. ¿Tengo yo seguridad? ¿Tengo yo fe? ¿Estoy sembrando? ¿Para qué? Al leer la palabra de Dios, ¿para qué estoy sembrando? Para que mi mente cambie, para que mi corazón sea transformado, para que sea moldeado a la imagen de Cristo. Y eso lo leímos hace algunos capítulos antes, en el capítulo 3 de esta misma carta. El Espíritu Santo nos va transformando en la misma imagen. Y en eso participa mucho la palabra de Dios. Pero no solamente la palabra de Dios, por eso dice el Señor, el que guarda mis mandamientos.
el que guarda. Guardar los mandamientos no es solo conocerlos, no es solo estudiarlos, no es solo leerlos. Guardar los mandamientos es actuar, activar, y por eso también interviene la iglesia. La iglesia es muy importante para nuestra transformación espiritual, la cual no va a pasar si no tenemos fe. ¿Y es una siembra? Sí, es un modo de siembra. Es una forma de sembrar. Ahora veamos el círculo, ¿no? Por así decirlo. Entonces Dios me da para que siembre, entonces yo voy a sembrar. Y eso mismo va a producir más fruto. Y ese fruto va a producir más semilla. Y esa semilla, entonces voy a seguirla sembrando. Siempre al principio es así. Entonces, yo voy a decidir sembrar abundantemente. Entonces, voy a tomar todo lo que tengo, todas mis posesiones y las voy a sembrar completamente. No es eso lo que el Señor nos está diciendo o lo que el Señor nos está mandando. Viene esa extorsión, especialmente por el evangelio tan trastornado que está ahora. Entonces, usted tiene que sembrar incluso lo que no tiene. Eso es mentira. Dios siempre le da la semilla, pero quiere que esa semilla se siembre. Eso entonces el Señor lo va a multiplicar y lo que vendrá entonces es, aparte de todo lo que necesita, aparte de abundancia, aparte de gracia, vendrá más semilla y una semilla mayor, más abundante. Y entonces va a sembrar eso. O sea, lo que quiere el Señor es que veamos el proceso y que aprendamos a creer en el proceso, que nos mantengamos como un agricultor, como un sembrador, constantemente sembrando la semilla que el Señor nos da y viendo cómo el Señor la multiplica, le hace crecer, la bendice. Y sobre todas las cosas, al sembrar esa semilla tenemos que confiar en Él. ¿Qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he buscado? Nehemías, ya hablando en los últimos momentos de su trabajo entre Israel, dice, yo todo esto lo aparté para el templo de mi Dios, que se acuerde el Señor de todo lo que he hecho por él, de todo lo que he hecho por él. No se trata de, Señor, qué bonito eres, Señor, qué lindo eres, eso no es amar a Dios. El Señor nos da una semilla y ¿qué estamos haciendo con esa semilla? Y nos da una semilla en todo sentido y pone en nosotros administración en todo sentido. Usted tiene que administrar su familia. Su familia no es de usted, no le pertenece a usted y sería bueno que empezara ya a verlo así. No le pertenece ni siquiera a su cuerpo, nuestros cuerpos de lo cual ya he hablado. Tenemos que administrar nuestros cuerpos, nuestra familia, nuestro dinero, todo le pertenece a Dios. Claro, el Señor quiere que disfrutemos, el Señor quiere que llevemos una vida pacífica, el Señor quiere que seamos de bendición, pero el Señor busca más. Que empecemos a reflejar a su Hijo, que mostremos las bendiciones que Él da, que seamos, por así decirlo, una puerta del cielo en donde bajan las bendiciones de Dios y llegan y llenan y tocan a los que están alrededor nuestro. Eso es lo que busca, eso es lo que Él desea. ¿Qué hacen entonces los cristianos? Como dije, el porcentaje no lo sabemos, al final no lo sabemos, pero pienso que es bastante, bastante el porcentaje en donde los creyentes ni siquiera le ponen atención a la cuestión de la fe. No se dan cuenta que lo que están haciendo es sembrar. Ahora, ¿qué pasa con un sembrador? Por eso la imagen es tan importante. ¿Qué pasa con un sembrador? ¿Está todos los días viendo la semilla cómo va? ¿Está todo el tiempo viendo qué está pasando debajo de la tierra? Él no sabe qué está pasando debajo de la tierra, él no ve las raíces, él no busca mayor cosa. De ahí de pronto empieza a ver las ramitas que empiezan a surgir, ¿no? O los frutos empiezan a darse en los árboles. Entonces, hasta que empezamos a ver los frutos, hasta ahí nos damos cuenta de la abundancia, de la misericordia, de la piedad de Dios. Hasta entonces. Lo que tenemos que hacer es esperar y confiar en el Señor. Por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien. A su tiempo segaremos si no desmayamos. Está hablando del mismo principio de sembrar y cosechar. Entonces, el apóstol Pablo, muy importante con respecto a esta ofrenda para los santos, que ya sabemos que es una forma en general de ofrenda y de aporte hacia la obra misionera, que se usaba en aquel entonces, ahora podríamos decir, bueno, perfectamente es el diezmo que las iglesias han declarado o han determinado que sea así, pues igual también lo vemos en el Antiguo Testamento, el Señor siempre exigió primicia o pidió primicia de todo lo que tenían. Y muchos daban más allá de la primicia. ¿Por qué? Porque estaba la generosidad de su corazón. Ahí es donde entra la generosidad del corazón, es donde Dios pone gracia en las personas, en estas personas, toca sus corazones y pone
esa generosidad. Y es algo muy bueno, es algo muy importante y es algo muy bello. Pasó también en la primera iglesia, la iglesia apostólica. Ellos tuvieron una enorme generosidad, nuevamente lo digo. Tomen en cuenta que solamente en el primer día de la iglesia, cuando viene el Espíritu Santo, 3.000 personas se añaden a la iglesia. Entonces, de un momento a otro, la misión del Señor Jesucristo tuvo una necesidad enorme. Y por eso el Señor tocó varios corazones, muchos corazones que tenían muchas cosas, entre ellos Bernabé, y entonces toca sus corazones y ellos toman sus posesiones, las venden y entregan el dinero y ponen el dinero a los pies de los discípulos. ¿Por qué? Porque la necesidad de la iglesia era grande en ese momento. Y por otro lado, también ya lo he explicado, en poco vendría ya la primera persecución. Entonces todos ellos tendrían que salir huyendo. Muchos se fueron a Roma, otros se fueron a Europa, otros se fueron a Turquía, probablemente otros se fueron hacia los lados de África, Egipto, todos esos lugares. No lo sabemos, pero el Señor lo sabe. Y es eso lo importante, que tocó sus corazones para que no tengan raíces. De todas maneras, sus posiciones las iban a perder, muy interesante, de todas maneras sus posiciones las iban a perder, pero Dios prefirió que las sembraran en el reino. Y esto les ayudó, por supuesto, a donde fueron esparcidos los primeros creyentes. Muy importante. Y muchas veces Dios prevé las cosas y sabe que esto va a pasar, entonces por eso lo pone en los corazones. Lo pone en los corazones. Tenga mucho cuidado, por eso es que recalcamos, miren, qué bueno fuera que existiera la profecía, qué bueno fuera. Y yo oigo a muchos de estos hablando de que Dios manda profecía, dice Dios y todo lo demás, de tanto en tanto sí los oigo, pero al final siempre son mentiras y siempre son alabanzas y siempre es interés de sacar dinero, eso es todo. Entonces, genuino profeta, bueno, no le llamo así, a mí no me gusta usar ese término, porque es un término muy santo, muy alto, que ya no se aplica en este tiempo. Uno que verdaderamente tuvo don de profecía, diría yo, fue David Wilkerson, un pastor de Nueva York de hace varios años y que ya partió a la presencia del Señor. Él hizo eh, habló de muchas revelaciones que él creía y él sabía que Dios le había dado. Así lo voy a poner, nada más. No voy a decir si son revelaciones, si es profecía, no voy a decir ninguna de esas cosas. Pero si quieren ver alguno, entonces es David Wilkerson, si quieren ir a buscarlo o investigarlo. Pero de ahí no he visto a ningún otro profeta, más bien todos estos profetas que hablan ahora son más para sacar dinero, más para hacer mentiras, para meter doctrinas falsas y ciertamente doctrinas de demonios. No sirve para más nada. Entonces hay que tener mucho cuidado hablando de todo este tema. Hay que tener mucho cuidado de, hermanos, el Señor me dijo que tenían que dar la mitad, ya no el diezmo, sino la mitad de todo lo que poseen. Entonces, muchas veces se utilizan estos términos y esta forma de hablar precisamente para explotar y para dejar pobre a la gente. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Vean, muy importante, lo que el apóstol está exponiendo es que debe existir un crecimiento. Todo se basa en un crecimiento, en un desarrollo, en que el Señor me abunde. El Señor haga que sobreabunde en mí. Ahora, claro, y tomen en cuenta, una cosa es la semilla y otra cosa es el dar gracia y bendecir a los demás, lo cual el Señor también quiere. Entonces, el Señor me da para sembrar, el Señor me da para bendecir a otros, el Señor me da para mis necesidades. El punto es si estoy cumpliendo con eso, estoy cumpliendo con todas estas cosas, ¿no? Em, lastimosamente, a veces se ve así, perdón, veo digo en lo limitado que puedo ver, pero a veces es como que el diezmo es una obligación, el diezmo es una imposición, el ofrendar no se hace con amor, pues, no se hace con amor y no se hace con agrado. Lastimosamente, a veces se han dado situaciones en donde se nota como que los creyentes dan solamente porque el Señor les bendijo en algún momento y como les bendijo, entonces como que el Señor se lo quisieran pagar al Señor no se le pagan sus bendiciones.
Al Señor no se le pagan sus bendiciones. Incluso dar por necesidad, dice el apóstol, mejor no lo hagamos. El Señor lo que quiere es que demos de nuestro corazón con alegría. Ahora, ¿qué pasa con nuestras necesidades? Por supuesto, debemos pedirle al Señor, pero no pedirle con una ofrenda en la mano, como que estoy haciendo un pacto o un acuerdo, o te doy esto, pero tú me tienes que devolver tanto, y que también se está dando ahora. Es una forma mala, incorrecta de hacer las cosas. Mis necesidades las conoce el Señor perfectamente. Sí quiere que se las diga, porque mis necesidades también me angustian. Entonces, ¿cómo me voy a quitar la angustia? ¿Cómo me voy a quitar el afán? Hablándole, echando sobre él mis cargas, como dice el apóstol Pedro. Entonces, sí tengo que pedirle, pero no hagamos un canje, pues, un yo te doy, pero me das. Es incorrecto. Es incorrecto. Apenas lo que le damos al Señor es una semilla y esa semilla Él la tiene que multiplicar, bendecir y hacer que sobreabunde. Y quiere hacerlo. Eso es muy importante. Por eso es un principio de fe. Él quiere hacerlo. Y no solamente se trata de que vea mi semilla, sino que me guíe, que me dirija. Señor, bueno, este trabajo no es. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Es aquel. Que el Señor abra puertas, que el Señor cierre puertas. ¿Hacia dónde debo ir? Es una cuestión de fe. Es una cuestión de fe y el Señor abrirá puertas, el Señor pondrá ideas, dará pensamientos y esto mismo será para bendecir a otros, para bendecir a otras personas. Era lo que decía William Colgate cuando él se dispuso a diezmar por una predicación que él había escuchado. Eso fue hace muchos años. Creo que fue hace 2 siglos, más o menos por ahí. Y se dispuso a diezmar. De todo lo que el Señor le daba, él iba a diezmar. Al poco tiempo, él entendió que Dios puso en su corazón que aprendiera a hacer jabones. Y entonces se fue a estudiar para hacer jabones. Entre todo eso es que él se topa con la fórmula de la pasta Colgate. Y ya, pues, conocen toda la historia, ¿no? Está en todo el mundo, es una marca mundial. Que no solamente se trata de lo que este hombre creció y cómo sobreabundó, sino que al mismo tiempo su invento fue inspirado por Dios para ayudar y bendecir a otros. Porque obviamente ya, ¿cuántas caries se han evitado a causa de esa pasta? ¿No? Entonces, eso es la bendición de Dios y esa es la abundancia de Dios. Ahora, cada quien en el lugar donde está y en la condición en donde está, el Señor le va a bendecir. Y le está bendiciendo. Muchas veces las bendiciones son espirituales, muchas veces son materiales, a veces son sentimentales. No importa. El Señor sabe cómo hará de bendición su vida y cómo hará multiplicar su esfuerzo para que no solamente usted tenga beneficios, sino los demás, muchos más. Versículo 11. Bueno, no hemos salido de la última parte del versículo 10. Proveerá y multiplicará, Dios proveerá, Dios da la semilla, Dios da pan al que come, pero también proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Él mismo. Es Él quien está haciéndolo todo. Él da el crecimiento, Él da la multiplicación, Él va a aumentar, pero todo depende que yo con fe siembre lo que Él me ha dado por semilla. Eso, ese es un principio. Entonces, ¿por qué el Señor no me multiplica? ¿Está sembrando? Podría decirse, y si está sembrando, bueno, ¿cómo está sembrando? Ya vemos los principios, versículo 7. Como propuso en su corazón, uno, no con tristeza, no por necesidad, no porque al Señor no le importen nuestras necesidades, Él conoce bien nuestras necesidades y tiene cuidado de nosotros. Pero, ¿qué pasa? Que no le impongamos nuestra necesidad a nuestro acto de fe, que es entregarle a Él lo que Él nos ha dado por semilla. ¿Cómo quiere que el Señor entonces le demos, le ofrendemos y demos a Él nuestra primicia? Porque Dios ama al dador alegre, al que es feliz dándole. Pero el proceso no termina ahí. Versículo 11, vamos a pasar al versículo 11 de 2 Corintios 9, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad.
Entre los términos en griego, la liberalidad que aparece ahí también le podemos llamar generosidad. Es a eso a lo que se refiere. Liberalidad, o sea, ser libre de dar y de dar abundantemente en cualquier momento. Entonces es lo que llamamos también como generosidad. Ahí también le podrían poner generosidad, pues le empieza a utilizar también esa palabra o ese término liberalidad. Ahora, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Quién nos enriquece entonces? Es el Señor. Es el Señor quien nos tiene que enriquecer. Es el Señor quien nos tiene que hacer sobreabundar de acuerdo, más allá de nuestras necesidades, pero también de acuerdo a nuestro servicio y a nuestra utilidad para las demás personas. Así que es muy importante la generosidad. La generosidad entonces hace que Dios ponga en nosotros riqueza para que sobreabundemos en dar y en bendecir a otras personas. Ese es el propósito de Dios. También fallamos en ese principio. Fallamos en ese principio, pues pensamos que Dios me da para mí y se acabó. Y no nos damos cuenta que lo que el Señor quiere es que siempre seamos de bendición a otras personas. Sea creyentes, por supuesto, de la familia de Dios, muy importante, sea de nuestra familia, está bien, aunque ahí no se aplica tanto la generosidad. El ser generoso es aquellas personas también, es hacia aquellas personas desposeídas, pues también hemos hablado de la misericordia, aquellas personas que no tenemos obligación de bendecir, pero les queremos bendecir. No hay ninguna imposición para hacer el bien para ellos, pero les queremos hacer el bien. Esa es una persona misericordiosa. No es que si no hacemos esto, entonces nos vamos a ir al infierno. Recuerden, en la religión y en diversas religiones, pues la idea de hacer el bien es salvarse de la condenación, salvarse del infierno. ¿Y por qué dicen las otras personas? Es que esa persona cuando murió, bueno, era muy bueno, hacía muchos bienes y por eso era bueno. Y por eso tenía que salvarse. No, no tenía que salvarse. Ningún bien que podamos nosotros hacer nos salva, solamente nos salva Cristo Jesús de la condenación. Es la cruz del Señor Jesucristo que nos santifica, nos purifica, nos justifica para poder entrar a la presencia de Dios. Y aquel que niega a Cristo, aquel que no obedece el Evangelio de Cristo, rechaza la salvación, hace a Dios mentiroso y por supuesto se ha ganado la condenación. Así que no importa cuánto pan le pueda dar al hambriento, no importa cuánto dinero le pueda dar al desposeído o al que no tiene nada, no sirve de nada, pues ha despreciado la sangre del nuevo pacto, ha despreciado la palabra y el honor mismo de Dios y ha hecho a Dios mentiroso. Entonces, por supuesto, se ha ganado el infierno. Entonces, en el creyente, ¿cuál es el propósito de su vida? Que llegue a sobreabundar. Pero este sobreabundar no pasa de la noche a la mañana, no pasa en 5 años, no pasa en 10 años. Este sobreabundar va dándose, es un proceso que se da en toda su vida. Y este proceso lo define Dios. Dios es el que determina. No necesariamente tiene que ser solo en cuanto a posesiones materiales, puede ser solo lo espiritual. Depende de la posición que yo tenga en el cuerpo de Cristo. Depende. Depende incluso de mi familia, cuáles son las responsabilidades y necesidades que yo tenga. Ahora, tomen en cuenta, muchas veces Dios da solamente para la necesidad, solamente para la necesidad. Puede ser por la falta de fe de esa persona, de ese creyente, puede ser su falta de fe, puede ser su falta de compromiso con el trabajo del Señor, puede ser por falta de generosidad y no quiere sobreabundar en buenas obras. Es un mandato que el apóstol Pablo les da a los ricos. Les dice, mando a los ricos que sean ricos en buenas obras. No solo en cuanto a riqueza, que sean ricos en buenas obras. Por eso es que tienen la riqueza, para hacer el bien a los demás. Y por eso es que el Señor se los ha permitido, para hacer el bien a los demás. Y por supuesto ya conocemos a muchos ricos, los vemos en la televisión y todo lo demás, y lo único que quieren es acumular, acumular y tener más poder. Ese no es el fin que Dios determina de ese tipo de personas. Pero por supuesto son del mundo, no pertenecen al Señor, o al menos dicen al menos a quienes dicen que sí pertenecen, pues se notan los principios que no. Su principio elemental es que no conocen al Señor. Estemos enriquecidos, pero que estemos enriquecidos en toda liberalidad, o sea, generosidad, que seamos generosos en todo. Ahora, ¿cuál es el
el último elemento de este proceso, y aparece versículo 11 y el apóstol ya solo se queda con ese elemento, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. La acción de gracias, ese es el cierre fundamental, la acción de gracias. La exaltación. Claro, la acción de gracias que menciona aquí el apóstol Pablo es más allá de un gracias Dios. Qué bueno Dios. Te lo agradezco Dios. Es mucho más que eso. Se refiere a una adoración. De hecho, la acción de gracias se une mucho a la alabanza y a la adoración hacia Dios. Entonces, que le agradezcamos a Él, que le exaltemos a Él, que le glorifiquemos a Él, ese es el fin de toda esta provisión, de toda esta bendición, de toda esta fe y crecimiento en nuestra vida, que nosotros seamos de bendición a otros para que ellos, a su vez, glorifiquen, exalten y agradezcan a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No es solamente una adoración, una exaltación, sino también es un testimonio. Estamos testificando de la abundancia y de la gracia de Dios. Ah, bueno, a los ángeles podría decirse, pero también y principalmente a la tierra. Recordemos y nos vamos a quedar solamente en ese enfoque. Recordemos que estamos en esta tierra para dar testimonio de la abundancia de Dios sobre nuestras vidas, de la bendición que Dios hace sobre nuestras vidas, de cómo nos llena, nos mantiene con todo lo necesario a nosotros, a cada uno de nosotros. Entonces, ¿esto por qué? Porque esa acción de gracias lo que hará es dar testimonio a quienes escuchen, a quienes estén ahí de testigos, de que es por la mano poderosa de Dios que todas estas cosas han sucedido y por la bendición de Dios que todo esto ha sucedido. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Otra vez lo repite, solo que aquí el apóstol Pablo está elevando el punto de la acción de gracias. Está elevando esa característica tan importante. Entonces, la acción de gracias significa que nosotros constantemente estemos agradeciendo a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios, incluso cambiando nuestra forma de hablar. Que muy importante que nuestra fe pase de estoy sembrando y estoy esperando y estoy confiando en Dios, llegue a exaltar a Dios, glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque todo esto que yo había esperado y por todo lo que había trabajado, el Señor multiplicó, abundó y entregó toda esta gran gloria. Es una exaltación a Él y es un testimonio para las demás personas. Recuerden que existe el testimonio hacia el diablo y eso es lo peor. Lo van a encontrar incluso en la televisión. La Virgencita, gracias a la Virgencita porque hizo esto. Gracias a la Virgencita porque hizo aquello. La Virgencita no existe. Nadie les está escuchando excepto los demonios. Aún podría ser una concesión para que se arrepientan por parte de Dios, podría ser para llevarlos al arrepentimiento, porque la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, capítulo 2 de Romanos, dice el apóstol. Pero, y por supuesto, ellos a quienes le entregan la gloria no es a María, porque María es una hija de Dios y está en la presencia del Señor, no es a ella, es a a esta cuestión amorfa de semidiosa que se inventó, obviamente por parte del diablo, pero sé que se inventó, perdón, esta religión. Y a quien le dan la gloria, pues lo más importante es quitarle la gloria a Dios. Dios no hace nada, sino que es la Virgencita en toda su misericordia. Y como es omnipotente, aparentemente, pues la Virgencita lo puede hacer todo, ¿no? Pero ellos sí, sí, es muy chistoso su concepto. Porque si usted le pregunta a los católicos, bueno, entonces María es Dios, está al mismo nivel de Dios, ellos le van a decir que no. Le van a decir que no. Y descaradamente se lo van a decir sin ninguna pena, pero al mismo tiempo le agradecen, la exaltan y ella es la que hace las cosas como que fuera Dios. Dios ya no hace nada. El Señor, el Espíritu Santo, el Padre, no hace nada, es ella. Y es la semidiosa, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que es muy patética su convicción. ¿Qué pasaría si nosotros, porque no se ofendan los testigos de Jehová, por ejemplo, que los testigos de Jehová dicen que Jesús es Miguel? Para que no se ofendan los testigos de Jehová, empezamos a decir que Jesús no es Dios. ¿Qué pasaría?
¿no? En cambio, ellos en su religión, felizmente a su diosa, a quien llaman diosa, creen que es diosa, le rezan como diosa, le dicen no, no es diosa, supuestamente para quedar bien con nosotros. Es un engaño, es una mentira. Y ellos ni siquiera tienen convicción de verdad. Bueno, ¿y entonces por qué funciona? Porque el diablo está ahí. Y lo único que quiere el diablo es separar a la gente de Dios y condenarles, por supuesto. Es una especie de desafío. Es una especie de desafío. Es como que el diablo gana si más se condena. Es como un desafío así. Lo que el Señor quiere es que a Él atribuyamos todo agrado, toda gloria y que lo publiquemos. Que lo publiquemos. Es el Señor Jesucristo quien hace las cosas. Los apóstoles, es muy importante ese momento cuando el paralítico se levanta. ¡Wow! Excelente, ¿no? Ahí estaba el paralítico, todos los días estaba ahí en el pórtico de Salomón. Y entonces, por el poder del Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo, entonces él se levanta, ya puede caminar, saltar y todo lo demás. Se llevan a los apóstoles y ahora es el tiempo importante. El milagro, claro, lo hace Dios, sí, pero de ahí eran los apóstoles quienes tenían que reafirmar. No, 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 no fue Dios, espéreme. No fue Dios. No es gloria de Dios, o sea, sí es Dios, pero lo que pasa es que Dios ha exaltado a su Hijo Jesucristo y es por el nombre de Cristo Jesús que que era paralítico y ustedes lo conocen, Él ahora está de pie delante de ustedes. El agradecimiento es importante porque es el testimonio de lo que Él está haciendo en nuestras vidas, pero, pero nos está costando, nos cuesta. Pensamos que agradecer, bueno, es solo gracias. Solo ahí termina. ¿Qué pasó con los discípulos? Les dijeron, ya no queremos que hablen más en nombre de este Jesús. No nos importa, no nos importa, ya no queremos más que hablen en nombre de este Jesús. ¿Recuerdan cuando estaba el Señor Jesús? Y también mencionaron, agradece a Dios. No le agradezcas a este hombre es pecador. Hablando del Señor Jesucristo, decían los fariseos, no le agradezcas a este hombre es pecador. Yo no sé si es pecador, dice el ciego. Yo no sé si es pecador. Yo solo sé que habiendo sido ciego, ahora veo. Y fue gracias a Él. Fue Él quien me sanó. Ese es el agradecimiento. Ese es el agradecimiento. Entonces, no nos cansemos de testificar de la grandeza de Dios, de la obra de Dios, que no me cree, que se va a burlar de mí, que me va a decir ridículo. No, no importa. No importa. Lo que el Señor quiere es que testifiquemos, que le agradezcamos, que es gracias a Él, que es su bondad, que es su misericordia, que es el reino que Él está estableciendo sobre esta tierra y que por supuesto lo que hizo en mí lo puede hacer en cualquier otra persona. Dar gracias. Dar gracias. Y pareciera que esto también es parte de la ofrenda. Recuérdense que la adoración y la exaltación es como un sacrificio, es un sacrificio de alabanza. Y eso aparece en el Antiguo Testamento y se confirma también en el Nuevo Testamento. Entonces ahí entra también la acción de gracias. Es un sacrificio de alabanza, es algo que a Dios le agrada. Llega ante su presencia como olor fragante. De hecho, también la ofrenda llega ante su presencia como olor fragante, pues también se considera como un sacrificio. Aquí lo estamos viendo a modo de semilla, sembrar, recibir cosecha en abundancia y agradecer a Dios. Así estamos viendo acá, en este contexto. Pero también, y esto está en Filipenses, el apóstol utiliza la ofrenda a modo de sacrificio. Es un sacrificio vivo, podríamos decir, porque no hay muerte, no interviene muerte, sino más bien de lo que recibimos nosotros, entonces damos la semilla. Pero ese es un sacrificio, también lo confirma el apóstol, y llega ante la misma presencia de Dios como olor fragante, que es un término que se utiliza en el Antiguo Testamento, olor fragante. Quiere decir que es agradable a Dios, algo que Dios acepta y a Dios le agrada. Las acciones de gracias son así y el apóstol empieza a exponer la acción de gracias como si ese fuera el fin de Dios. Ahora, ¿por qué? Tiene que ver porque Él es el encargado, Él es el responsable. Me gusta verlo así, especialmente ahora. Dios es el responsable de mi vida, porque Él me compró, yo soy su esclavo. Por eso dice el apóstol Pablo, Pablo, siervo de Jesucristo. Ahí no dice Pablo, siervo de Jesucristo. Esa es una forma en las traducciones para suavizar.
los términos y en las traducciones vemos términos suavizados. En realidad el apóstol dice, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero si yo soy esclavo de Jesucristo y nosotros hemos sido comprados por precio y le pertenecemos al Señor Jesucristo, Él es responsable. Él se hace responsable a sí mismo de nuestro bien, de nuestra vida y de lo que está pasando. Interviene también la fe. Interviene la fe de que yo soy su siervo, yo soy su esclavo, yo le pertenezco, yo tengo que cumplir su voluntad, pero por otro lado, entonces yo sé, yo creo y entiendo que Él es responsable de mi vida. Él es responsable de darme para todo lo que necesito. Él es responsable de darme salud. Él es responsable de darme los recursos y todo lo necesario para yo seguirle sirviendo, yo seguir cumpliendo con lo que Él quiere hacer de mi vida. Muy importante. Porque muchas veces no lo vemos así. Muchas veces dejamos a Dios y empezamos con los doctores. Muchas veces dejamos a Dios y empezamos con las medicinas. Y no me malentienda, no es que sea mal, sino que en primer lugar hay que poner a Dios y Señor, tú guíanos a este médico, Señor, tú guíanos a esta medicina, Señor, bendice esta medicina, Señor, bendice estos tratamientos, Señor, bendice estas cosas. Y si no es esto, por favor, guíanos, enséñanos, dirígenos, tú eres el que sabe todas las cosas. Ahora ya no lo he oído mucho, pero hace algunos años sí oía mucho eso, como que a mí ya solo me queda Dios, a mí ya solo me queda Dios. Es un término bastante patético y añadírselo a Dios es bastante patético. Es como quien dice, ya no tengo dinero, ya no tengo amigos, ya no tengo recursos, ya mi familia no me va a ayudar, entonces lo único que me queda es Dios, como que fuera lo último. Él es el primero y Él es lo más importante. Qué bueno que se ha ido barriendo esos términos que son blasfemos, sinceramente, hacia Dios. Qué bueno que se han acabado. Dar gracias a Dios, ese es el propósito. Ahora, muy importante, cómo el apóstol nos habla de todo lo que Dios está haciendo. Nos habla de toda la abundancia de Dios. Pues em, tendríamos que imaginarnos el concepto. El apóstol está en su ministerio. El apóstol está llevando la palabra a diferentes lugares y bendiciendo a diferentes hermanos que tienen diferentes necesidades y por eso llama a estas iglesias. Estas iglesias entonces dan en abundancia por la generosidad con que Dios ha tocado sus corazones y esta generosidad la llevan para bendecir a estas otras comunidades. Y estas comunidades, en cambio, lo que empiezan a hacer es orar. En primer lugar, agradeciendo a Dios por la abundancia y la bendición, pero también empiezan a orar por las necesidades de estos que dieron y para que el Señor les siga bendiciendo y abundando. Entonces estos se van multiplicando, estos reciben lo necesario y también empiezan a multiplicarse, el Señor bendiciendo y bendiciendo, y todas las comunidades también agradando, exaltando, glorificando, agradeciendo al Señor por todas las bendiciones que da. Y al final, entonces se convierte en este ciclo de abundar, recibir, entregar, dar. Ser generosos y por supuesto, sobre todas las cosas, glorificar a Dios por toda esa obra hecha a los diferentes hermanos. Versículo 13, pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesan al Evangelio de Cristo y por la liberalidad, ahí está otra vez la pregunta, perdón, la palabra, y ya les decía generosidad, si quieren usen mejor la palabra generosidad, también se aplica en estos términos, de vuestra contribución para ellos y para todos. Ellos glorifican a Dios porque ustedes contribuyeron, porque ustedes dieron por la generosidad que Dios puso en sus corazones. Y esto lo que hace es exaltación a Dios, glorificación a Dios, bendición a Dios. Sea como sea, una de las principales razones por las cuales hermanos falsos o personas falsas entran al Evangelio es por la cuestión de la generosidad. Los creyentes son generosos, especialmente cuando se les habla en nombre del Señor Jesucristo. Y debido a esto es que dan. Y muchos por eso es que se integran falsamente, por supuesto, a presentar un evangelio mentiroso y todo como un espectáculo, como un show, precisamente por la generosidad de las personas, ¿no?
Es muy interesante todo esto porque ciertamente lo bueno en todo esto es que es el Señor quien va a juzgar todas las cosas. El Señor no está deteniendo las cosas, el Señor quiere que tengamos un juicio, que seamos un pueblo con juicio, que seamos un pueblo que nos dejemos guiar, que nos dejemos llevar por Él, que seamos un pueblo al cual el Señor sabemos que nos quiere bendecir. Es que Él nos quiere bendecir. Y pareciera que eso no lo entendieron los israelitas y pareciera que tampoco la iglesia lo entiende. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, voy a llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Y ellos dijeron, no, mejor allá en Egipto teníamos cebollas. Yo no sé por qué era tan importante la cebolla. Les encantaba tanto las cebollas a los israelitas. Pero eso es lo que dicen, en Egipto teníamos cebollas. Había pan. Bueno, lo que había en Egipto en realidad era cerveza. Ellos no lo mencionan directamente, pero yo pienso que eso era lo que buscaban. Había narcóticos, pero no una genuina prosperidad y bendición de Dios y multiplicación y que el Señor me multiplique a mí, multiplique a aquel, multiplique a aquella, multiplique a todos para que sea una nación de bendición, de prosperidad y de multiplicación. Por eso el único genuino reinado que vemos verdaderamente bendecido por Dios es el reinado de David. David incluso sometió pueblos, a los amonitas, a los moabitas y a otros pueblos, los sometió para que los sirvieran y a ellos les fue mejor siendo siervos de Israel. A ellos les fue mejor en ese tiempo. Por supuesto, me comentarán de Salomón. Recuérdense que Salomón fue de mal a peor. Entonces, es cierto, empezó muy bien. Lo del templo fue maravilloso, excelente y todo lo demás, pero de ahí fue de mal a peor. Recuerden que él incluso puso ídolos frente al templo del Señor. Entonces, no es una experiencia genuinamente grata la de Salomón, aunque fue muy abundante, pero el que siguió y que fue verdaderamente bueno fue el rey David. Eso es lo que el Señor quiere, multiplicarnos, hacer que sobreabunde. Nosotros vamos a estar contentos, glorificando, exaltando a Dios. Él nos dará todo lo necesario y Él recibirá exaltación y por supuesto eso será testimonio para todas las naciones. Pero pareciera que no nos comprometemos a eso. A eso. Y para comprometernos a eso tenemos que comprometernos completamente. No es solo, bueno, voy a aprender a evangelizar y me voy a poner a evangelizar. Es que no es solo eso. Y no es solo eso el testimonio de Dios. Interviene toda mi vida. Interviene todo lo que hago, interviene todo lo que soy, todo lo que tengo. Interviene si estoy sembrando y si estoy en ese proceso de sembrar y cosechar, que es un proceso que el Señor quiere que tengamos. Así como el Señor les mandó a los israelitas que agarren la espada y vamos a combatir contra los cananeos, bueno, lo que el Señor quiere de nosotros es que nos pongamos a sembrar. Y el Señor va a multiplicar lo que tenemos. En donde estemos, el Señor va a multiplicar. Y puede ser que el Señor diga, no, por aquí no, ve por allá. Está el otro gran testimonio. Me gusta mucho ese milagro. Es un milagro maravilloso. Fue en el llamado del apóstol Pedro, ¿se recuerdan? Señor, toda la noche hemos estado pescando. No encontramos nada. Vamos, no encontramos nada. Y cuando el Señor le dice, aquí, echen la red. El apóstol Pedro en ese momento pues todavía estaba como Simón, ¿no? Y toda la noche estuvimos, tenemos una gran experiencia. Esta es nuestra área de trabajo. Nosotros nos conocemos muy bien esto, nadamos y hacemos y deshacemos, sabemos cuándo hay escasez, en dónde está la escasez de peces y en dónde no podemos encontrar. Pero tú dices aquí que eche la red en este momento. Bueno, toda mi experiencia me dice que no. Todo lo que yo soy me dice no voy a sacar nada. Estuviste toda la noche sin lograrlo. Pero ¿qué dice el apóstol? Por eso me agrada tanto el apóstol Pedro. Dice en tu nombre echaré la red. Solo eso, en tu nombre echaré la red. Y se recuerdan la gran pesca y entonces el apóstol dice, no soy digno de estar delante de ti. Y ven, le dice el Señor, yo te haré pescador de hombres. Actos maravillosos y actos gloriosos hay si nosotros disponemos nuestra fe, nuestra seguridad y los principios que el Señor tiene.
en su palabra para nosotros, si nos disponemos a obedecerle, no a profetas, no al profetismo, no a sueños, no a mentiras, sino a la confianza que tenemos genuina en el Señor y lo que ponga en nuestro corazón. Dice el apóstol Juan, no necesitan que yo os enseñe nada, la unción del Santo está en vosotros y vosotros conocéis todas las cosas. Ahí está el Espíritu Santo y el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón. ¿Hacia dónde debemos ir? ¿En dónde debemos echar la red? ¿Qué es lo que tenemos nosotros para sembrar? Ahí está el Espíritu Santo. Pero tengo que sembrar en todo sentido, tengo que sembrar en mi familia, porque en mi familia también tengo que cosechar. No solamente hablando de la salvación, sino de la confianza. Por ejemplo, ¿tiene confianza con sus hijos? ¿Tiene confianza con sus hijas? No, ¿por qué? Porque no ha sembrado esa confianza. Por eso no la puede cosechar. Sí, pero son sus hijos, sí, pero eso es algo que se tiene que sembrar y cosechar. Confianza. Amistad, por ejemplo, con sus hijos. Muchas veces el trato de los padres se mantiene en el mismo trato de cuando son pequeños. Está bien cuando son pequeños, anda aquí, hace allá, quítate esto, ponete aquello. Está bien, órdenes. Pero ya después cuando son más grandes no se les puede hablar así. Hay que conversar. Y hay que aprender a conversar, hay que interesarse. Después se sorprenden porque sus hijos no quieren ni siquiera dirigirles la palabra. Se sorprenden. ¿Cómo está su confianza? Muy importante, no denigrarlos. Todo eso tiene que ver con sembrar y cosechar, no denigrarlos. O sea, me refiero a ni siquiera darles un pequeño insulto, ninguna cosa. Hay que animarlos, hay que estimularlos. Algo muy importante entre los padres. ¿Se dan cuenta que sus hijos necesitan mucho su estímulo o no se han dado mucho cuenta de eso? Es muy importante. No porque sean perfectos, no porque sean genios o algo así, sino porque necesitan el estímulo. Y necesitan el estímulo de los padres. ¿Por qué? Porque casi es seguro que en ninguna parte del mundo van a encontrar estímulo, a no ser un estímulo personal propio, por amor propio. Pero eso, ese amor propio empieza en la casa, empieza en el hogar. Y muchos no se dan cuenta de eso. Creo que nos quedamos en el 13. Ya se nos acabó el tiempo por la experiencia de esta administración. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, o sea, la generosidad estimula la oración. La oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. A quienes aman, imagínense, eso es un estímulo de amor. La generosidad entonces empieza a ser estímulo de amor. Cuando somos generosos, entonces también estamos estimulando el amor de nuestros hermanos. Entonces yo no solamente le estoy dando un beneficio, sino que estoy tratando de estimular el amor en él, en ella, en nuestros hermanos como iglesia en el Señor. Es de lo que hablábamos con respecto al Señor. El dar al Señor es una muestra del amor, es un estímulo de amor. Es mejor utilizar ese término. No muestra de amor, no me gusta ese término, pero mejor estímulo de amor. Estoy estimulando el amor. Al hacer entonces cosas para Dios, al servir a Dios, lo que estoy haciendo es estimular mi amor hacia Él, estimular su amor incluso hacia mí, por así decirlo, no porque haga falta. No porque haga falta, Él me ama completamente y de la forma más excelsa, es cierto, pero se sigue estimulando ese amor y el amor hay que estarlo estimulando, es algo bueno y es algo positivo. El amor hay que estarlo estimulando. El amor no es bueno dejarlo ahí seco, vacío y aguántate porque es amor y ya estuvo. El amor no es un papel, el amor es algo vivo y por eso hay que estarlo estimulando. Por eso a veces se compara con una llama, se compara con el fuego, hay que estarlo estimulando. Interviene lo que mencionaba hace un momento, aliento, palabras de aliento, palabras de estímulo, son cosas buenas. A causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Superabundante gracia de Dios en vosotros. ¿No queremos eso? ¿Anhelamos esa superabundante gracia de Dios en nuestras vidas? Sí, bueno, pero ahí están los principios. Por eso. Del 6 al, básicamente al 11. Allí están los principios elementales importantes. Medítenlos, conózcanlos. Mejor si se los memorizan y por supuesto empiecen a vivirlos. Sepan por seguro, por cierto, tengan que el Señor quiere bendecir sus vidas más.
y más. El Señor no le quiere dejar ahí. El Señor no le quiere dar un poquito. El Señor quiere multiplicar y multiplicar y multiplicar su vida. Lo que pasa es que usted no le va a decir a Dios cómo o en qué forma. Somos siervos de Él. Él es quien da el crecimiento. Él es quien decide. Y Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que está haciendo. Y en eso es en donde nosotros debemos poner nuestra confianza y nuestra seguridad. Como es norma común del apóstol, cuando expone estas grandes doctrinas y estos principios elementales tan maravillosos, él logra contemplar, supongo que espiritualmente logra contemplar la maravilla. Por eso mencionaba, imaginémonos a este pueblo que estaba en Grecia, bendiciendo a los que estaban en Jerusalén, a los que estaban en Turquía y a diferentes pueblos y comunidades a donde llegaba la bendición. Imaginémonos todo esto, entonces el apóstol Pablo está contemplando la grandeza de la superabundante gracia de Dios, superprovisión de Dios, de toda esta maravilla que Dios hace. De bendecir, pero bendice a otros, bendice a otros, bendice a otros, multiplica y hace acción de gracias y todo esto, por supuesto, hace que crezca su obra. Debido a esto, al contemplar esto, el apóstol Pablo entonces hace una exaltación. Siempre cuando pasa esto, el apóstol Pablo a lo que es estimulado es a exaltar a Dios. Versículo 15. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios, ¿no? La exaltación, y por eso mencionaba, la acción de gracias es una adoración y una exaltación a Dios. Por eso es que Él lo busca, por eso es que Él lo anhela. Ahora, tomen en cuenta que adoración significa estar sujeto a Dios. En realidad, ese es el principio de la adoración. En la alabanza estamos reconociendo la grandeza de Dios, pero en la adoración nos estamos sometiendo a Dios. Ese es el principio. Así que al hacer la acción de gracias como una adoración o una exaltación a Dios, lo que estamos haciendo en realidad es someternos más y más a Dios. Y si me estoy sometiendo más a Dios, entonces mi alabanza tiene fin, tiene propósito y tiene sentido mi exaltación a Dios. Si no me estoy sometiendo, no tiene mayor propósito. Bien, ¿cómo nos debemos someter a Dios? Por medio de la fe. Él es el que hace sobreabundar en nosotros. Yo te pongo toda mi confianza en Él y Él hará multiplicar todo lo que yo tengo, todo lo que yo hago, todo lo que yo he logrado. Y no lo he logrado yo, más bien lo ha logrado Él, porque es Él quien hace que en mí se multiplique todo, ¿verdad? Esos son los principios de la fe. A veces cuando medio explico estas cosas, digo medio explico porque solamente lo reafirmo, como que la gente se ofendiera, pero yo lo creo tanto que yo le digo a las personas, mira, en realidad usted no es por usted que tiene ese trabajo y que tiene esa bendición, es Dios. Y a veces lo toman un poquito como ofensa. No es cuestión de ofensa, no se busca ofensa, es un principio de fe. El principio de fe es que es Dios quien me da todo lo que yo tengo y y yo tengo la seguridad, yo sé que Él me quiere dar más, Él quiere hacer más en mí, quiere poner más cosas en mi vida y no necesita un título de teología para lograrlo, para creerlo, para confiar. Tiene que hacerlo todos los días, estar sembrando con seguridad, con confianza. ¿Qué es lo que el Señor quiere que le dé? ¿Qué es lo que el Señor quiere que le entregue? ¿Se recuerda en el capítulo 8? Ellos buscaron a los apóstoles para poder dar. Lo hicieron en Macedonia y lo hicieron en Corinto. Muy importantes estos.